Mi novia dijo, eres demasiado común para mí y se fue con su exnovio. Su fantasía no le duró ni una semana cuando el karma la golpeó. Antes de comenzar quiero aclarar algo, esto no es una publicación de odio ni de venganza. No soy de esas personas que necesitan destruir a alguien para sentirse mejor. Simplemente necesito escribir todo esto porque llevo semanas cargándolo solo y ya no puedo más. Me llamo Everardo. Tengo 26 años. Durante 2 años y 4 meses estuve en la relación más seria que he tenido en mi vida, con una mujer que se llamaba Flor. Y digo se llamaba no porque ya no exista, sino porque la persona que yo creí conocer resultó ser alguien muy distinto a quien terminó siendo. Éramos, en apariencia, una pareja normal. Los dos vivíamos juntos desde hacía poco más de 1 año en un departamento que yo rentaba en una zona tranquila de la ciudad. Los dos trabajábamos, los dos teníamos nuestro círculo de amigos, los dos compartíamos una rutina que, al menos para mí, se sentía cómoda y real. Yo trabajo como técnico en soporte de sistemas para una empresa mediana, nada glamoroso, pero un trabajo estable con buen sueldo y horarios razonables. Flor era diseñadora gráfica en una agencia creativa, y le encantaba su trabajo, o al menos eso decía. La quería. No de una manera exagerada ni obsesiva, sino de esa forma concreta y cotidiana que se construye con el tiempo. Sabía cómo tomaba el café, con mucha leche y sin azúcar, aunque a veces le pedía al mesero que le pusiera azúcar y luego fingía que no lo había notado. Sabía que cuando llegaba muy cansada del trabajo no quería hablar sino simplemente que alguien estuviera ahí, cerca, sin exigirle nada. Le cocinaba los domingos porque ese era el único día en que los dos teníamos tiempo de sobra y a ella le gustaba comer bien sin tener que pensar en ello. Recordaba fechas, recordaba nombres de personas que ella mencionaba una sola vez, recordaba qué películas le habían parecido aburridas para no volver a sugerirlas. Me esforzaba en los detalles porque creía, genuinamente, que eso era lo que construía algo duradero. No los grandes gestos, no los viajes caros ni los regalos llamativos, sino la consistencia. La atención sostenida. El hecho de estar presente de verdad. Creo que ahí estaba mi error, aunque todavía me cuesta llamarlo error. Todo comenzó a desmoronarse hace aproximadamente 3 meses, cuando Flor reencontró a su exnovio en una reunión con amigos en común. Él se llama Fernando. Yo sabía de su existencia porque Flor lo había mencionado algunas veces en el pasado, siempre de manera casual, como quien menciona a alguien que ya no ocupa ningún lugar relevante en su vida. Me había dicho que habían terminado mal, que él era impulsivo y poco confiable, y que la relación había sido intensa pero desgastante. Yo nunca tuve razones para desconfiar de esa versión. El problema es que yo no supe que Fernando había estado en esa reunión. No porque Flor me lo ocultara con premeditación, al menos eso quiero creer, sino porque simplemente nunca lo mencionó. Me enteré por accidente, una semana después, cuando uno de los amigos en común, un tipo llamado Tico con el que yo me llevaba bien, lo mencionó de pasada mientras tomábamos algo. Dijo algo así como que bueno que ustedes son maduros, porque Fernando también estuvo en lo de esa noche y yo me preocupé un poco. Lo dijo sin mala intención, con esa naturalidad de quien asume que el otro ya sabe todo. Pero yo no sabía nada. Cuando llegué a casa esa noche y le pregunté a Flor, no lo negó. Me dijo que sí, que Fernando había estado ahí, que habían cruzado algunas palabras y que no era ningún escándalo. Le dije que no me molestaba que hubiera hablado con él, y era verdad, no me molestaba. Lo que me molestaba era no haberlo sabido. Le dije eso con calma, sin acusarla de nada, simplemente que me hubiera gustado que me lo contara. Su reacción me sorprendió. Se puso tensa de inmediato, levantó la voz y me dijo que yo era increíblemente controlador, que no podía creer que le estuviera pidiendo cuentas por hablar con alguien en una reunión social. Me dejó sin palabras. No porque tuviera razón, sino porque la acusación era tan desproporcionada que no supe cómo responderla. Yo nunca le había revisado el teléfono. Nunca le había pedido que me avisara a dónde iba ni con quién. Nunca había cuestionado sus amistades ni sus salidas. En 2 años de relación, creo que puedo contar con una mano las veces que le pregunté algo que pudiera interpretarse como desconfianza, y en todas esas ocasiones había un motivo concreto. No era controlador.
Simplemente quería que nuestra comunicación fuera honesta. Esa discusión terminó sin resolverse. Flor se fue a dormir sin decir más y yo me quedé en la sala pensando en que había salido mal. Al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado, y yo, siendo honesto, preferí no reabrir el tema porque no quería otro round de esa conversación. Ahora entiendo que ese fue otro error mío. Debí insistir. Debí ponerme firme desde ese momento. Durante las siguientes semanas, el ambiente en el departamento cambió de una manera que era difícil de describir pero imposible de ignorar. Flor estaba diferente. No de forma explosiva, sino de esa manera gradual y silenciosa que es mucho más difícil de confrontar porque siempre puedes convencerte de que estás exagerando. Llegaba del trabajo y en lugar de contarme cómo le había ido, se encerraba en el cuarto con el teléfono. Las cenas que antes eran el momento del día en que más hablábamos se volvieron eventos breves y casi mudos. Cuando yo intentaba iniciar una conversación, respondía con monosílabos o con esa clase de respuestas corteses que en realidad son una forma de decirle al otro que no tienes ganas de escucharlo. Yo lo justificaba. Me decía que estaba estresada por el trabajo, que tenía una entrega importante, que esas etapas pasaban en todas las relaciones. Me repetía esas cosas como mantras para no enfrentar lo que en el fondo ya empezaba a sospechar. Porque hay un tipo de intuición en las relaciones largas que no necesita pruebas para funcionar. El cuerpo sabe antes que la mente. Y mi cuerpo llevaba semanas diciéndome que algo estaba muy mal. Un miércoles por la noche, después de una cena en la que Flor prácticamente no me miró a los ojos, no pude más. Le pregunté directamente. Le dije que hacía semanas que la sentía lejos, que no entendía qué había pasado entre nosotros y que necesitaba que me dijera la verdad, fuera cual fuera. Hubo un silencio largo. Ella dejó los cubiertos sobre el plato, se cruzó de brazos y me miró con una expresión que no era de tristeza ni de culpa sino de algo que se parecía más a la impaciencia. Como si esta conversación fuera un trámite que preferiría haber evitado. Y entonces dijo algo que llevo semanas intentando sacar de mi cabeza. Mira, Everardo, creo que los dos sabemos que esto no está funcionando. Fernando y yo hemos estado hablando mucho en estas semanas y me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. Él tiene proyectos, tiene visión, tiene algo que lo hace diferente. Contigo todo es siempre lo mismo, el trabajo, la casa, cocinar, ver series. Eres buena persona, en serio, pero eres demasiado común. Tu vida es predecible. Y yo necesito más que eso. El silencio que siguió a esas palabras duró quizás 5 segundos. 5 segundos en los que no dije nada porque no necesitaba decir nada. No porque me faltaran las palabras, sino porque en ese momento entendí que todas las explicaciones que me había negado a aceptar, todas las señales que había decidido ignorar. Todas las dudas que había enterrado debajo de justificaciones baratas, encajaban de repente en un lugar perfectamente claro y perfectamente doloroso. Ya lo sabía. No desde esa noche, no desde la cena incómoda ni desde el teléfono escondido ni desde la discusión por Fernando. Lo sabía desde antes. Desde aquella noche en que Tico mencionó casualmente que Fernando había estado en la reunión y yo vi en la cara de Flor algo que no supe nombrar en ese momento pero que ahora tenía nombre. Lo había sabido en cada cena silenciosa, en cada estoy bien dicho sin mirarme, en cada vez que se giraba hacia el otro lado de la cama sin decir buenas noches. Mi cuerpo lo había procesado semanas antes de que mi mente estuviera dispuesta a aceptarlo. Así que cuando Flor terminó de hablar, respiré despacio, apoyé los codos sobre la mesa y le dije con una calma que yo mismo no esperaba tener. Está bien. Si ya tomaste esa decisión, no voy a detenerte. Flor me miró como si esperara algo más. Una discusión, un portazo, lágrimas, algo que le diera más material con que trabajar. Pero no tenía nada de eso para ofrecerle. Solo esa frase, dicha en voz baja y sin adornos. Entonces hizo algo que no anticipaba. En lugar de levantarse y dar la conversación por terminada, comenzó a hablar. Y habló, y habló, y habló. Como si el silencio tranquilo que le ofrecí la hubiera incomodado más que cualquier reacción violenta y necesitara llenarlo a toda costa. Me dijo que no lo hacía por hacerme daño, que tenía que entender eso. Que estas cosas pasaban,
que las personas cambiaban, que los sentimientos evolucionaban y que no tenía sentido seguir en algo que ya no le daba lo que necesitaba. Me dijo que en el fondo esta decisión era buena para los dos, no solo para ella. Que yo era un hombre tranquilo, ordenado, estable, y que en algún lugar había una mujer perfecta para mí, alguien que valorara ese tipo de vida, alguien que se conformara con la rutina y encontrara en eso suficiente. Tú te mereces a alguien que encaje contigo, dijo, con un tono que pretendía ser amable pero que sonaba más a condescendencia, como si me estuviera haciendo un favor al dejarme ir. La escuchaba sin interrumpirla. Tenía los brazos cruzados y la mirada fija en algún punto de la mesa. Luego Flor cambió de registro. Dejó de hablar de mí y empezó a hablar de Fernando. Y ahí fue donde algo dentro de mí comenzó a tensarse de una manera diferente, no de tristeza sino de algo más parecido a la incredulidad. Porque no se limitó a decir que tenía sentimientos por él. No. Flor empezó a describirlo. Con entusiasmo. Con una energía que no le había visto en meses y que dolía precisamente por eso, porque reconocía esa energía, recordaba cuando la tenía para hablar de cosas que compartíamos juntos. Y verla ahora dirigida hacia otro era como recibir un golpe que no te avisan. Me dijo que Fernando era diferente. Que tenía ambición, que no se quedaba quieto, que siempre estaba en movimiento, pensando en el siguiente paso, en el siguiente proyecto. Me dijo que había estado trabajando en un negocio propio durante el último año, algo relacionado con importación de productos, que todavía estaba despegando pero que tenía mucho potencial. Me dijo que era el tipo de persona que te hacía sentir que la vida podía ser más grande, más interesante, más llena de posibilidades. Que cuando hablaba con él se sentía viva de una manera que hacía tiempo no experimentaba. Es atrevido, dijo. No le tiene miedo a nada. Sabe cómo disfrutar la vida. La dejé terminar. Luego levanté la vista y le dije, con el mismo tono tranquilo de antes. Flor. Ya me dijiste que te vas. Entonces vete. Frunció el ceño ligeramente, como si la brevedad de mi respuesta la hubiera tomado por sorpresa. Luego continuó. Me dijo que no quería que las cosas quedaran mal entre nosotros, que esperaba que con el tiempo pudiera entender su perspectiva, que ojalá pudiéramos ser maduros al respecto. Me dijo que sabía que yo era buena persona y que por eso mismo merecía a alguien que realmente me eligiera, no a alguien que estuviera conmigo por costumbre. Por costumbre. Esa palabra me pegó diferente. No con rabia todavía, sino con una especie de asombro frío. 2 años y 4 meses, el departamento compartido, los domingos cocinando, los detalles que cuidaba con tanto esmero, todo eso resumido en una palabra. Costumbre. Intenté mantener la calma. Le dije una vez más, ya con menos suavidad. Ya escuché todo lo que tenías que decir. No necesito más explicaciones. Si la decisión está tomada, no hay nada más que hablar. Pero Flor no se detuvo. Siguió hablando. Ahora con un tono más reflexivo, casi filosófico, como si estuviera en medio de una sesión de terapia y yo fuera el terapeuta. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que quería de la vida, que estaba en un momento de crecimiento personal, que no podía permitirse quedarse estancada. Que Fernando la retaba, que la sacaba de su zona de confort, que con él todo era una aventura. Que en cambio conmigo, y aquí hizo una pausa breve antes de continuar, todo era demasiado predecible. Demasiado seguro. Demasiado sin sorpresas. Y fue en ese momento, cuando pronunció por segunda vez en la misma noche alguna variación de la misma idea, cuando algo en mí se quebró. No de tristeza. De hartazgo. Me levanté de la silla. «¡Que te largues!». La voz me salió más fuerte de lo que había planeado, cargada de semanas de paciencia acumulada que de repente encontraron la salida. Flor se quedó inmóvil, con los ojos abiertos. «No me cuentes tu vida. Ya dijiste que te vas, pues vete. ¿Qué estás esperando?». Hubo un silencio absoluto en el departamento. Tenía el pecho agitado. No soy un hombre que pierda los estribos con facilidad, y la intensidad de lo que acababa de salir de mí me sorprendió incluso a mí mismo. Pero no me arrepentí.
Había algo genuinamente liberador en haber dicho en voz alta lo que llevaba rato pensando. Flor me miró un momento. Luego, con una expresión que mezclaba el desconcierto y algo que pretendía ser superioridad moral, resopló levemente y dijo: «¡Ay, qué delicado eres!». Y se levantó de la mesa. No respondí. Me quedé parado en el mismo lugar, respirando despacio, mientras la escuchaba moverse por el departamento. La oí abrir el closet del cuarto, escuché el ruido de cajones, el cierre de una maleta. Unos minutos después, Flor apareció en la sala con una bolsa en la mano y el abrigo puesto. Me miró una vez más, como esperando que dijera algo, quizás que la detuviera, quizás que me disculpara. No obtuvo ninguna de las dos cosas. Salió y cerró la puerta. El sonido de esa puerta cerrándose fue extrañamente definitivo. No fue un portazo. Fue peor que un portazo. Fue el sonido de algo que se cierra con cuidado, con control, como quien se asegura de no dejar nada abierto detrás. Me quedé parado en medio de la sala durante un buen rato sin moverme. Luego fui a la cocina, llené un vaso de agua, me lo tomé despacio y lo dejé en el fregadero. Me senté en el sillón. Apagué la luz del comedor que había quedado encendida. Y me quedé en la oscuridad del departamento pensando en nada en particular y en todo al mismo tiempo. Estaba molesto. Sería mentira decir que no lo estaba. Estaba molesto por las semanas de frialdad sin explicación, por la reunión que nunca me contaron, por los meses de distancia mientras ella ya tenía la cabeza y probablemente el corazón en otro lugar. Estaba molesto por la manera en que había hablado de Fernando con esa admiración brillante que a mí no me había dirigido en meses. Estaba molesto por el que delicado eres, dicho con esa ligereza de quien no entiende, o no le importa, el peso de lo que acaba de hacer. Pero también, debajo de todo eso, había algo más tranquilo. Algo que no esperaba encontrar esa noche y que tardé un poco en reconocer. Alivio. No el alivio de quien escapa de algo terrible, sino el de quien finalmente deja de cargar algo pesado que llevaba demasiado tiempo sosteniendo con los brazos cansados. La incertidumbre de las últimas semanas, el esfuerzo de interpretar silencios, de justificar distancias, de convencerme de que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba, eso había terminado. Ya no había nada que descifrar. Ya no había nada que salvar. Los días que siguieron no fueron fáciles, pero tampoco fueron el desastre que había temido. Me levantaba, iba al trabajo, comía, volvía a casa. El departamento se sentía diferente sin ella, más silencioso de lo que debería, pero no de una manera insoportable. Era el silencio de un espacio que todavía estaba aprendiendo a ser de una sola persona. Hablé poco del tema con mi gente. No porque me avergonzara, sino porque cada vez que lo intentaba resumir en voz alta sonaba más simple de lo que había sido, y la simplificación me hacía daño. Tico me llamó un par de veces para ver cómo estaba. Le dije que bien, que tirando, que ya. No insistió demasiado porque me conoce bien y sabe cuándo dejarme procesar en paz. Silencié las redes sociales de Flor. No la bloqueé. No hubo rabia en ese gesto, solo sentido común. No necesitaba ver su vida avanzar en tiempo real mientras la mía todavía estaba reorganizándose. Me lo debía a mí mismo. Y así pasaron los días. Uno tras otro, sin grandes eventos, sin dramas adicionales. Trabajaba, ordenaba el departamento, cocinaba para uno, veía series que antes veíamos juntos y descubría que en realidad muchas de ellas me gustaban más sin tener que pausarlas para explicar los personajes. Fue aproximadamente 6 días después cuando Tico me llamó. Y esta vez no llamaba para preguntar cómo estaba. Llamaba porque tenía algo que contarme. Cuando vi el nombre de Tico iluminarse en la pantalla de mi teléfono esa tarde, lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. No sé por qué. Quizás una parte de mí ya intuía que lo que iba a escuchar no era una llamada ordinaria. Everardo, ¿cómo estás?, me dijo, con ese tono que la gente usa cuando en realidad no está preguntando cómo estás sino preparándote para lo que viene después. Bien, le dije. ¿Qué pasó? Hubo una pausa breve. Escuché que Tico cambió de posición, como quien se acomoda antes de decir algo incómodo. Mira, te llamo porque anoche se apareció Flor en mi casa.
Me quedé callado. Llegó como a las 9 de la noche, continuó. Tocó el timbre y cuando abrí estaba con una maleta y una mochila. Me dijo que no tenía a dónde ir. Que las cosas con Fernando no habían salido como esperaba y que necesitaba un lugar donde quedarse mientras se acomodaba. Seguí sin decir nada. Tico llenó el silencio. Le dije que podía quedarse esa noche pero que al día siguiente tenía que buscar otra solución. No me pareció correcto dejarla en la calle pero tampoco quería meterme en algo que no me corresponde. Hizo una pausa. Everardo, me pidió tu número. Le dije que ya lo tenía. Y me dijo que iba a ir a verte. Cerré los ojos un momento. ¿Te dijo algo más? ¿Qué pasó con Fernando? No me dio detalles. Solo me dijo que había sido un error, que las cosas no funcionaron y que había perdido mucho tiempo. Estaba alterada, no quise presionarla. Otra pausa. Solo quería avisarte para que no te agarrara de sorpresa. Tú decides cómo manejas esto. Le agradecí a Tico la llamada y colgué. Me quedé sentado en el sillón con el teléfono en la mano durante varios minutos. Sentí una mezcla de cosas que no sabría ordenar bien. Nervios, sí, porque no importa cuánto tiempo pase, la idea de volver a ver a alguien con quien compartiste años de tu vida nunca es completamente neutral. Pero también había algo más, una confusión genuina. No entendía qué esperaba Flor encontrar al venir a verme. No entendía que podía haber cambiado en tan poco tiempo. Habían pasado menos de 2 semanas desde que salió por esa puerta diciéndome que yo era demasiado común, que Fernando tenía visión y ambición y todas esas cosas que a mí me faltaban. ¿Qué podía haber pasado en menos de 2 semanas para que ahora estuviera sin a dónde ir? No tuve que esperar mucho para descubrirlo. 2 horas después sonó el timbre. Fui hasta la puerta y miré por la mirilla antes de abrir. Era ella. Tenía la misma mochila que Tico había descrito, el cabello recogido de manera apresurada y una expresión que intentaba proyectar calma pero que claramente estaba construida sobre algo muy inestable. Abrí la puerta pero no me hice a un lado para dejarla pasar. Flor me miró y durante un segundo ninguno de los dos dijo nada. Luego ella intentó sonreír, de esa manera suya que antes me desarmaba y que ahora simplemente me parecía un gesto ensayado. Hola, dijo. Hola, respondí. ¿Puedo entrar? No, dije. Y lo dije sin crueldad, simplemente como una respuesta directa a una pregunta directa. Flor parpadeó. No esperaba eso. Everardo, necesito hablar contigo. Por favor. Son 5 minutos. ¿Puedes hablar desde ahí? Le dije. ¿Qué necesitas? Vi como algo en su expresión se tensaba. Respiró despacio, como intentando mantener el control de la situación. Lo que pasó entre nosotros. Comenzó. Necesito que sepas que nunca quise hacerte daño. Todo fue una prueba. Necesitaba saber si realmente me querías. Si ibas a luchar por mí. Y tú no lo hiciste, Everardo. Te quedaste quieto. Me dejaste ir sin decir nada. Me quedé mirándola un momento. Una prueba, repetí. Sí. Quería ver qué hacías. Si me buscabas, si peleabas por la relación. Y no lo hiciste. Eso me dolió más de lo que crees. Sentí algo extraño en ese momento. No era rabia, al menos no todavía. Era más bien esa sensación de cuando escuchas algo tan alejado de la realidad que el cerebro tarda un momento en procesarlo. Flor, le dije con calma. Me dijiste que me ibas a dejar por otro hombre. Me dijiste que yo era demasiado común. Me describiste con entusiasmo todo lo que te gustaba de él durante 20 minutos mientras yo estaba sentado enfrente de ti. ¿Eso era una prueba? Estaba confundida, dijo, y su voz se quebró apenas en la última sílaba. Cometí un error. Pero tú tampoco hiciste nada para quedarte conmigo. Porque me dijiste que te ibas, respondí. ¿Qué se supone que hiciera? Buscarme. Y llamarme. Algo. La voz le subió de volumen. Cualquier hombre que realmente quisiera a su pareja hubiera peleado. Tú simplemente me dejaste ir como si nada.
Te dejé ir, dije, porque me pediste que lo hiciera. Y porque no voy a rogarle a nadie que se quede a mi lado si no quiere estar. Eso no es falta de amor. Eso es respeto, aunque sea hacia mí mismo. Flor me miró con los ojos brillantes. Por un momento creí que iba a llorar. Pero en cambio se cruzó de brazos y cambió el tono. ¿Entonces así quedamos? 2 años y así. Tú decidiste cómo quedábamos, le dije. Yo solo lo acepté. Hubo un silencio tenso. Ella miró hacia el suelo, luego hacia mí, luego hacia algún punto detrás de mí como si estuviera pensando cómo reencuadrar la conversación. Y entonces, sin que yo se lo preguntara, empezó a hablar. Y lo que salió de su boca en los siguientes minutos fue algo que no me esperaba. Me dijo que Fernando y ella habían tenido una conversación seria poco después de que ella dejara el departamento. Que él le había propuesto un proyecto de negocio, una empresa de importación que según él ya tenía estructura y solo necesitaba un empuje final para despegar. Le dijo que sería algo entre los dos, que ella se encargaría de toda la parte visual y de redes sociales, que harían contenido juntos, que llegarían a ser una marca. Que tendrían TikToks con miles de seguidores mostrando el estilo de vida del negocio. Le prometió viajes, visibilidad, una vida completamente diferente a la que tenía. Y para arrancar, necesitaban financiamiento. Fernando le explicó que había una cuenta conjunta donde irían depositando los fondos para el capital inicial. Que era un requisito del proceso, algo legal, algo necesario para que los dos tuvieran acceso igualitario a los recursos de la empresa. Que era una señal de confianza mutua. Flor depositó sus ahorros. Todo lo que tenía. Cuando terminó de hablar esa parte, me miró como esperando que dijera algo. Yo no dije nada. La dejé continuar. 2 días después de la transferencia, Fernando dejó de contestar los mensajes. Primero tardaba horas en responder, luego tardaba un día, luego simplemente no respondía. Las llamadas iban directo al buzón. Flor fue a la dirección que él le había dado para la oficina de la empresa y era un local vacío con un letrero de arriendo en la ventana. Intentó rastrearlo a través de amigos en común y nadie sabía nada o nadie quería decirle nada, que en ese punto era casi lo mismo. Los boletos de avión que Fernando le había dado, supuestamente para un viaje de trabajo donde iban a cerrar el primer contrato grande, eran falsos. Lo descubrió cuando intentó hacer el check-in en línea y el sistema no encontró ninguna reserva con ese número de confirmación. Fernando había desaparecido. Y con él, el dinero de Flor. Cuando terminó de contarme todo eso, había lágrimas corriéndole por la cara. No el llanto contenido del principio sino uno más real, más descarnado, del tipo que no se puede controlar aunque se quiera. Se veía pequeña ahí parada en el pasillo con su mochila y su maleta. Muy distinta a la mujer que 2 semanas antes me había hablado de crecimiento personal y zonas de confort con la seguridad de alguien que cree que tiene todas las respuestas. Y yo la miré, y sentí algo. No fue lo que quizás ella esperaba que sintiera. No fue el impulso de abrir la puerta y decirle que todo estaba bien, que podía entrar, que lo resolveríamos juntos. Sentí lástima, sí, porque lo que le había pasado era una situación terrible y nadie merece que le roben sus ahorros ni que le destruyan la confianza de esa manera. Eso era real y no iba a fingir que no lo era. Pero también sentí algo muy claro y muy firme que me decía que su dolor, aunque genuino, no borraba nada de lo que había pasado entre nosotros. Que el hecho de que Fernando resultara ser lo que era no convertía en error lo que ella me dijo esa noche en la mesa. Ella no me había elegido a mí. Me había descartado con convicción, con argumentos, con entusiasmo incluso. Que las consecuencias de esa decisión hubieran sido dolorosas no cambiaba la decisión en sí. Flor, le dije, cuando ella terminó de hablar y el llanto se fue calmando hasta convertirse en respiraciones irregulares. Lo que te pasó es horrible. Y lo siento de verdad. Nadie debería vivir algo así. Ella levantó la vista con algo parecido a la esperanza. Pero no puedo ser tu solución, continué. No porque no me importe lo que te pasó. Sino porque hace 2 semanas me dijiste que yo no era suficiente para ti. Y eso no cambia porque las cosas no hayan salido como esperabas con él. No soy un plan de respaldo, Flor.
Nunca lo fui. Everardo, por favor, dijo, y su voz volvió a quebrarse. Cometí el error más grande de mi vida. Lo sé. ¿Qué quieres que haga? Que te lo diga más veces. Lo siento. Lo siento de verdad. Te creo, le dije. Pero que lo sientas no significa que podamos volver a donde estábamos. Eso ya no existe. Claro que existe. 2 años no desaparecen de un día para otro. No desaparecen, reconocí. Pero tampoco son suficientes para ignorar cómo terminaron. Flor se limpió la cara con el dorso de la mano. Estaba llorando y furiosa al mismo tiempo, una mezcla que la hacía verse simultáneamente vulnerable y tensa. Entonces eso es todo, dijo. Así termina esto. Así terminó, le dije. Tú lo terminaste. Yo solo lo estoy aceptando. Me miró un último momento. Luego recogió su mochila del suelo, se acomodó la correa en el hombro y se dio la vuelta. La vi alejarse por el pasillo sin mirar atrás, y esta vez no sentí la misma extrañeza que la primera vez que salió por esa puerta. Esta vez sentí algo diferente. Algo más parecido a la paz. Cerré la puerta. Me fui a la cocina, calenté agua, me hice un café. Me lo tomé despacio, de pie, mirando por la ventana el movimiento tranquilo de la calle. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. En las cenas silenciosas, en el nombre de Fernando mencionado con admiración, en las palabras demasiado común rebotando en mi cabeza durante días. Pensé en Flor parada en ese pasillo con sus ahorros perdidos y su historia de boletos falsos y promesas que nunca existieron fuera de la imaginación de alguien que la vio venir desde el principio. No sentí satisfacción. Eso lo quiero dejar claro porque sería fácil malinterpretarlo. No me alegré de que le hubiera ido mal. No hubo ningún momento de triunfo ni de te lo dije. Solo había una tristeza tranquila por todo lo que se había roto, por todo lo que pudo haber sido distinto si alguno de los dos hubiera hecho algo diferente en algún punto del camino. Pero también había algo más. Una certeza silenciosa y sólida de que yo había actuado bien durante todo esto. Que había amado con honestidad, que había dicho la verdad cuando era necesario y que cuando llegó el momento de soltarme, lo hice con dignidad. Que ser constante, ser presente, ser predecible en el sentido de ser alguien en quien se puede confiar, no era un defecto. Nunca lo había sido. Terminé el café. Lavé la taza. La puse a secar. Y seguí con mi día.